oramos y decimos: Padre, gracias. Gracias porque esta es tu iglesia. Y porque estar reunidos acá es un privilegio tan grande, porque no todo el mundo puede reunirse a cantarte, a orar y a escuchar tu palabra. Y nosotros podemos. Y nos has dado esa libertad y además nos has dado la salud para estar acá esta mañana. Oramos por los que no pueden estar, para que tú les sostengas, para que les hables. Y nos hagas, Dios, más a la imagen de Cristo. Te lo rogamos y oramos con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Si pueden abrir sus Biblias y acompañarme en el libro de Corintios, a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. El apóstol Pablo escribió 13 cartas. Algunas a iglesias a las que había visitado, a iglesias que había fundado, y otras a ciudades en las que no había estado. Pablo había estado mucho tiempo con los corintios y había enseñado y había estado entre ellos, pero habían surgido una serie de problemas en la iglesia y eso le motivó a escribirles 4 cartas. 2 de esas cartas son parte de la palabra de Dios. Saben que no todos los escritos que han hecho los apóstoles son parte de la palabra de Dios, solamente aquellos que el Espíritu Santo guió. Y 2 de estas cartas que Pablo escribió a la iglesia de los Corintios, el Espíritu Santo la dejó para nosotros, porque había cosas que Pablo le escribe a ellos en estas cartas, pero que son tan actuales hasta el día de hoy. Yo sé que en la congregación en esta mañana hay personas que son aficionadas al cine o a las películas. Ahora está esta nueva modalidad de poder ver también películas con packs contratados como Netflix o otros, distintas plataformas en las que uno puede acceder a ver películas. ¿A cuántos disfrutan ver una buena película? A ver. Sí, yo sabía de un par, pero a ver, sé que hay más. No sé, al fin, no nos estamos filmando, entonces ponen así, sí, me gusta ver. ¿A cuántos prefieren ver una película en casa y cuántos prefieren ir al cine? A ver, en casa. Bien, ¿cuántos prefieren ir al cine? Ok, está como ahí dividido. Pero ¿viste? Hoy hay muchas alternativas y hay muchos géneros de cine. Yo soy muy apasionado por todo lo que es la ciencia ficción. Me gustan todas las películas de ciencia ficción y de cómics, de superhéroes, todos. Hasta las películas que no me gustan, igual las tengo que ver porque, bueno, las tengo que ver. Y ¿qué géneros de repente te gustan a vos? Hay distintas, aparte, distintos estilos de cine. Hay uno en particular, que te pueden gustar o no. Hay uno en particular que es todo el estilo de cine de Disney, que tiene una característica, por los años, tiene una característica particular, todo el cine, toda la cinematografía de Disney. ¿Saben cuál es, verdad? Quizás es muy ambigua mi pregunta, pero voy a ir a la respuesta. Todas las películas de Disney tienen un final feliz. Entonces, no todo el género cinematográfico es así. Uno a veces se ve películas que terminan y dice, así tenés que terminar, me comí 2 horas de película para que termine así. Pero todo el género de Disney tiene eso de que las películas tienen ese final feliz, que uno se queda, la chica siempre se queda con el príncipe, y todas esas cosas, ¿no es cierto?, lindas que pasan en las películas de Disney. Hoy les propongo que podamos entrar a una película en la palabra de Dios que no sería parte, Disney no la habría elegido, porque no es una película con final feliz. Y vamos a entrar a una serie de estudios. Yo no sé cuándo, a mí me dicen a veces cada tanto cuando tengo que compartir la palabra, entonces no sé cuándo va a ser el próximo, pero es una serie que en la medida que el Señor nos permita vamos a ir compartiendo un estudio acá en 1 Corintios capítulo 10, en el que vamos a encontrar en la primera parte 5 P's y en la segunda parte 5 I. ¿Okay? Para que se acuerden bien, 5P y 5I. Que las vamos a pasar muy rápido y sin desarrollarlas casi.
Pero después vamos a ir entrando en esas distintas ies, y las vamos a tratar de desarrollar una por una. 1 Corintios, capítulo 10. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y la forma ya en que el apóstol Pablo empieza redactando esta parte de la carta, que nosotros le hemos dividido en capítulos y en versículos para que sea más fácil encontrar los textos, pero que es una única carta que el apóstol escribe. Cuando llega a esta parte, él les llama la atención a los lectores diciendo: hermanos, no quiero que ignoren lo que voy a decir a continuación. Y entonces me pareció importante recordarlo nosotros en esta mañana. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y cuando habla así, siendo el apóstol Pablo un judío, habla de el pueblo de Israel, el pueblo judío. Vamos a ver muchas veces historias de ese pueblo maravilloso, del pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo va a decir: no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, el pueblo de Israel, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Descubriste las 5 P? Todo el pueblo, dice, cada persona, todos estuvieron bajo la nube, todos estuvieron bajo la protección de Dios. Cada uno de ellos, esa nube que era la misma presencia de Dios, que durante el día les protegía del calor, y durante la noche, recuerda, en una columna de fuego que les cubría y les protegía del frío en el medio del desierto. Pero aparte les guiaba por el desierto para que no se perdieran hasta el lugar al que el Señor les estaba llevando. Esa nube que desde que salieron de Egipto les llevó por todo el recorrido hasta que llegaron a la tierra que Dios había prometido. Todos estuvieron bajo la protección de Dios, buenos y malos, creyentes e incrédulos, todos los que salieron y eran parte del pueblo de Israel. Cada criatura, cada animalito, cada persona, cada matrimonio, cada familia, cada anciano y cada niño, todos estuvieron bajo la protección de Dios. Pero aparte dice, todos pasaron el mar, todos experimentaron el poder de Dios. A lo largo de toda esa travesía en el desierto, vivieron y experimentaron el poder de Dios de manera increíble. La forma en que los sacó de Egipto, con mano poderosa, dice el escritor ahí en el Pentateuco. Dios los sacó de una manera increíble. Eran esclavos, pero Dios les hizo libres a fuerza de plagas que destruyeron totalmente Egipto. Cada uno de ellos pudo ver el poder de Dios cuando estaban en Egipto y cuando salieron a lo largo del desierto. Los milagros que Dios hizo en el desierto. Todos, dice ahí, pasaron el mar que se abrió delante de ellos, y con 2 columnas de aguas a los costados ellos pasaron por el medio en seco. Todos vieron el poder de Dios de una manera increíble, como quizás ninguno de ellos lo había visto antes. Entonces estuvieron bajo la protección de Dios, pero vieron, experimentaron el poder de Dios, y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos tuvieron los mismos privilegios de Dios. Todos disfrutaron al mismo Dios y conocieron al mismo Dios. Dice, en Moisés todos disfrutaron los privilegios. Dios no fue más bueno con unos que con otros. Dios benefició a todo el pueblo por igual. Pero aparte todos experimentaron la provisión de Dios. Se dieron cuenta, dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos experimentaron la provisión de Dios. ¿Qué comían en el desierto? La comida que llevaban, que habían preparado cuando salieron, se les acabó los pocos días. El agua se les acabó la semana. Pero Dios proveyó para ellos todo el tiempo durante esa travesía, que llegó a ser una travesía de 40 años. 40 años que dice el escritor del Pentateuco, no se gastaron sus vestidos y sus pies no se hincharon. 40 años en que Dios los cuidó. ¿Ves? Todos experimentaron la protección, el poder, los privilegios y la provisión de Dios.
Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos quedaron postrados. Ahí está la sintonía. Casi todos quedaron en ese desierto. 2 millones de personas aproximadamente. Unos 600.000 hombres. Y unas 600.000 mujeres, quizás otros tantos niños. Solamente los menores de 40 años y 2 hombres mayores sobrevivieron a toda la travesía. De los más de ellos no se agradó Dios. Ahora, pero todos habían disfrutado al mismo Dios y experimentaron las mismas cosas de Dios. Pero sin embargo, solamente 2 de ellos y la generación joven pudo entrar a la tierra que Dios prometió. Y cuando Pablo escribe esta carta, les dice: estas cosas, versículo 6, 1 Corintios 10:6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Lo que yo les propongo que en esta serie de estudios que podamos tener, comenzando hoy y terminando el día que Dios quiera, podamos ver cuáles son los ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos que podemos descubrir para que el final no sea el mismo? Dios nos propone una película con final abierto. Nos muestra una película con final triste, pero nos dice: tu vida es una película con final abierto, en la que tus decisiones van a ser las que marquen cuál es el final de la película. Y entonces el apóstol Pablo va a decir: estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El primer ejemplo es el ejemplo de la ingratitud. La ingratitud es la actitud del corazón que lleva a la codicia. Y si este ejemplo que recibimos es el ejemplo de la ingratitud, pero sigue diciendo: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El segundo ejemplo es el ejemplo de la idolatría. Cuidado, dice, con la idolatría. Ni forniquemos, dice el versículo 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. El tercero es el ejemplo de la inmoralidad. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. El cuarto es el ejemplo de la impiedad. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El quinto es el ejemplo de la injusticia. Estos 5 ejemplos, el apóstol Pablo va a recordarles a los lectores que bien conocían la historia del pueblo de Israel. Son los ejemplos que pueden hacer que nuestra historia tenga un final, como la del pueblo de Israel, o un final distinto. Y cuando empecemos a ver cada uno de estos ejemplos con más detalle, vamos entonces a poder descubrir cuáles de estas cosas también están en nuestra vida. Pero ¿cómo? ¿Codicia en la vida de un creyente? ¿Puede ser? Inmoralidad. ¿Vamos a hablar de inmoralidad dentro de las paredes de una iglesia? ¿No es de mal gusto hablar de esas cosas? Tentar al Señor o murmurar son cosas que vos decís, pero realmente eso puede ser que eso pase. Si acá todos nos queremos, todos nos amamos, cuando llegamos todos nos abrazamos, nos damos besos, nos vamos. Entonces, ¿puede ser que estas cosas sean parte de la iglesia? Bueno, evidentemente eran parte de la iglesia de Corinto. Cuando Pablo escribe la carta no está inventando cosas.
si Pablo cita, habría muchos ejemplos más para citar del pueblo de Israel. Pablo cita 5. Y si los menciona, es porque algo tiene que ver con ellos. Aparte, algo más. Fíjense que dice, para que no codiciemos, dice Pablo. Y después dice, para que no seáis idólatras. Y después dice, ni forniquemos, ni tentemos. Y después dice, ni murmuréis. Fíjate que a veces habla en primera persona y a veces habla en tercera persona o en segunda persona, a ellos. Entonces Pablo dice, hay algunas cosas que me afectan incluso a mí, dice. No codiciemos, dice, yo también codicio. Dice, ni forniquemos, dice, yo también estoy expuesto a la tentación. Yo también soy seducido por la inmoralidad. Y después dice, ni murmuréis, porque él no estaba, no era parte de aquella iglesia. Dice, ustedes que están ahí no pueden estar hablando mal entre ustedes, unos de otros. Ni tentemos, dice, yo también puedo en mi vida tentar al Señor. Entonces, fíjate que hay algunas cosas que el apóstol Pablo dice, aún yo estoy expuesto a cualquiera de estas cosas. Hermanos, todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a cualquiera de estas cosas, cualquiera de estos pecados. Dice el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si vos estás pensando, bueno, no, pero este mensaje esta mañana no fue para mí, porque en realidad yo no tengo problema de nada de esto. Amén. Gracias a Dios. Que no veas reflejada tu vida en ninguno de estos ejemplos del pueblo de Israel. Pero cuidado. No creamos que somos inmunes a estas cosas. Que hoy no te afecten no significa que seamos inmunes a ninguna de estas cosas. Ninguno de nosotros. ¿Ves? No son pecados de pueblo. El apóstol Pablo dice, yo también. Yo también me cuento entre ustedes. Y dice entonces, ninguno piense que está tan firme que no puede caer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por el otro lado, algunos pueden estar pensando, sí, yo sí me siento identificado con lo que estás diciendo. Sí, en mi vida hay inmoralidad. Sí, en mi vida no puedo controlar los pensamientos que vienen a mi mente, las cosas que he visto en la televisión, en la tele, en internet, en el cine, y no puedo controlar eso. Sí, me siento identificado con hablar de la codicia porque es más fuerte que yo, veo algo y lo deseo y lo quiero tener y me siento infeliz y no tengo todas las cosas que quiero y si no tengo el dinero y me endeudo para conseguir las cosas y cuando ya no puedo conseguir más me siento miserable porque no puedo tener... Sí, me siento identificado con esto de la codicia. O con esto de la murmuración, la verdad que es algo que no puedo parar. Cuando me estoy dando cuenta estoy hablando mal de las personas. Y me doy cuenta que está mal, que es pecado y que al Señor le ofende, pero no sé qué hacer para salir de eso. Intentar al Señor, y cuántas veces me pasan cosas y desafío a Dios y Dios me manda cosas en mi vida y Dios me dice quiero esto y yo digo no quiero, Señor, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Cuántas veces he tentado al Señor rebelándome contra Él? ¿Cuántas veces sabiendo lo que Dios quiere no lo hice? Y en el mismo momento que lo estoy haciendo, Dios lo trajo en mi corazón y sé que está mal y aún así avanzo en esa dirección tentando al Señor. No puedo, es más fuerte que yo. Entonces Pablo dice, no, a vos que crees que estás vencido y que no hay forma de soportar esto, no, recordad que Dios es fiel. Dios ya tiene salida. Dios ya tiene un camino por el cual vos podés salir de esa tentación o de ese pecado a la libertad. Porque Dios nos hizo libres. Por tanto, y entonces llega la gran conclusión del apóstol Pablo, por tanto, amados míos, huid.
Y a los corintios les va a decir, huid de la idolatría. En esta mañana, quizás escuches a Dios diciéndote, huid de la codicia, huid de la ingratitud del corazón, huid de la idolatría, huid de las cosas del mundo que a veces se vuelven más importantes que las cosas de Dios. Huir de esa injusticia de la vida, de andar hablando mal de las personas y la murmuración y huir de la impiedad, de tentar al Señor. Huir de las cosas en tu vida que están ofendiendo a Dios, de los pecados en tu vida que están ofendiendo a Dios. A los corintios les dice huir de la idolatría. ¿Qué te está diciendo vos? ¿De qué debemos huir? Te propongo que, revisando cada una de estas cosas en nuestras vidas, podamos disponernos a huir de aquellos pecados que sabemos que hay en nuestra vida y ofenden a Dios. Cuando el Señor nos permita, vamos a entrar en cada uno de ellos. Porque cada uno de estos ejemplos que el apóstol Pablo cita acá es una historia que se relata en el libro de Éxodo o en el libro de Números. Y si el Señor nos permite, vamos a entrar a cada una de esas historias. Y entonces descubrir cuándo fue que el pueblo codició. Bueno, hay una tumba en el camino del desierto que se llama la tumba de los codiciosos. Te desafío que la encuentres. Pero el día en que el pueblo fue codicioso, murieron millares. Y un lugar en medio de ese desierto fue la tumba de los codiciosos. ¿Cuándo fue que el pueblo fue idólatra? Que dice acá se levantó a jugar y a adorar a otros dioses. ¿Cómo puede ser que el pueblo que conoció al Dios que lo sacó de Egipto ahora fue idólatra? ¿Cómo tiene que ver eso con nosotros? ¿Cuándo fue que el pueblo fornicó? Que dice que murieron 23.000. Es interesante ver la historia en Números cuando murieron esta cantidad de miles de personas a causa de la inmoralidad. ¿Cómo fue? ¿Por qué sucedió? Y esto de que tentaron al Señor y perecieron por la serpiente. En Juan capítulo 3, el evangelista habla de que Cristo fue levantado como la serpiente en el desierto. Y dice, ¿qué serpiente? Bueno, son estas serpientes que tienen que ver con esa serpiente que menciona el evangelista. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Dónde está eso? Yo no lo vi en la novela de Moisés. Bueno, pero está en la Biblia. Entonces, ¿cuándo fue que el pueblo tentó al Señor? ¿Y cuándo fue que murmuró y perecieron por el destructor? ¿Cuándo pasaron todas estas cosas? ¿Cómo sucedieron? ¿Y cómo esos ejemplos nos pueden afectar a cada uno de nosotros? Cuando el Señor nos dé oportunidad vamos a seguir estudiándolos. Pero quedémonos en esta mañana con la decisión de huir de qué es de lo que el Señor te está pidiendo que huyas. Vamos a orar. Quizás con tu rostro inclinado puedas orar a Dios. Y en esta mañana en que brevemente leímos su palabra solamente, puedas pensar, Dios me bendijo como a todos. Yo no tengo excusa, yo no puedo decir, no, pero mi familia no es cristiana. Yo no puedo decir, no tengo los mismos privilegios que él, que nació en una familia cristiana. Yo conocí al Señor de grande, no como otros que lo han conocido de chicos, de adolescentes. No, mi vida ha sido muy difícil, vos no entendés. Es delante de Dios, ninguna excusa sirve. Porque Dios te dice, yo te he bendecido a vos, igual que he bendecido a cada uno de mis hijos. Entonces, no podés darle lugar en tu vida al pecado. No podés resignarte y decir, no, porque mi vida fue, entonces yo soy así.
que ya hay una salida. Y yo te pido en esta mañana que deseas delante del Señor tomar el camino de escape, tomar ese camino que el Señor preparó para escapar del pecado, para huir del pecado. ¿De qué pecado? De lo que vos sabés que hay en tu vida. Quizás es codicia, quizás es idolatría, quizás es inmoralidad o murmuración, o es tentar, desafiar al Señor, que sabés que te está pidiendo algo y vos decís, no quiero, no Señor, todavía no, más adelante esta decisión. Y seguís tentando a Dios. Cuando Él te ha hablado tantas veces al corazón y te ha dicho, sos un pecador, necesitas tener a Cristo en tu vida, necesitas a Cristo en tu corazón, y yo has dicho, no, todavía no. Más adelante, cuando aprenda más, cuando sepa más, cuando sea el tiempo, hoy es el día de salvación. Hoy el Espíritu Santo habla a tu corazón y te dice, ¿qué estás esperando para obedecerme? Y para creer en mí, para salvarte. Has escuchado que Cristo murió en la cruz, que derramó su sangre para salvarte, que fue sepultado, que al tercer día resucitó, que eso es el Evangelio, la noticia de la salvación. ¿Qué estás esperando para aceptar a Cristo? ¿Qué estás esperando para vivir una vida cristiana santa y apartarte de la mediocridad del pecado? Que hoy puedas huir de las tentaciones, tomar la decisión de alejarte del pecado y dejar de tentar al Señor, aceptar a Cristo en tu vida y pedirle que sea tu salvador. ¿Vas a orar? ¿Vas a rogarme en esta mañana que Él entre en tu vida? ¿Vas a confesar el pecado y arrepentirte y dejar atrás el pecado en tu vida? Yo te ruego, Pilar. Vamos a tomar unos minutos para orar en silencio. Al finalizar, nuestro pastor va a pasar aquí adelante para orar por ti, para orar por mí. Señor, tu palabra ha sido expuesta en esta mañana. Queremos pedirte de que realmente tú puedas actuar en cada uno de nuestros corazones de acuerdo a tu voluntad y a cada una de nuestras necesidades. Señor, tu palabra dice de que nos puedas examinar. Que realmente, Señor, cada uno de nosotros pueda estar siendo examinado por tu palabra y tu persona. Y que realmente podamos meditar de aquellas cosas que tenemos que huir, que nos hacen daño, que nos lastiman. Y que, Señor, muchas veces podemos cometer pecado. Y ayúdanos a aferrarnos a tu palabra y a que realmente, Señor, podamos vivir vidas separadas de este mundo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.